Y por supuesto que tienen que manejar todo lo que son las cargas, ¿correcto? O sea, claro, para ellos las cargas es algo indirecto, para nosotros es lo principal, ¿no? O sea, pueden revisar esa tesis. La otra tesis que pueden revisar, ¿no?, es la de mi hijo, ¿no? Entonces ahí también tiene pues, otra tesis, otro industrial. Todos mis sobrinos también son industriales. Entonces, pero este se refiere a costos. O sea, este es sistema de costeo. O sea, ¿cuánto cuesta el costo? O sea, yo vengo con mi uva y le digo que me la preparen porque la quiero importar. Entonces, tienen que llegarse a un sistema cuánto te voy a cobrar por tonelada, por kilo, ¿no? El sistema de costeo para este caso es complicado. Imagínense, la variable principal tiene que ser la variable de energía, que es lo que a mí me cuesta el frío. La otra variable, bueno, menores, son la caja, ¿no? Luego tiene que ser la mano de obra, iluminación, depreciación de máquina, impuestos, servicios sociales de los trabajadores, una empresa formal, o sea, costos directos e indirectos. La estructura de costos es una joda, ¿no? Siempre menospreciamos al industrial, pero su chamba es esa, ¿no? Eso nosotros dicen, ¿y cuánto vas a cobrar por tu frío? No sé cuánto va a cobrar. Yo te puedo decir cuántos kilowatt-horas vas a usar, ¿no? Pero ¿y acaso es el único costo? ¿No? Es un montón de costos, ¿no? Y por supuesto en el tiempo, porque no es lo mismo que la caja esté 3 días a que esté 4 horas. Tiene que entrar con una logística de entrada, una logística de salida, y decir, bueno, usted como en la playa de estacionamiento, que ahora están automatizadas, ¿no? Lo pagas con tu celular antes de sacar tu carro, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes 2 tesis bastante interesantes relacionadas con esto, ¿correcto? Bien, entonces, sigamos con esto. Las mejores y más variadas uvas de mesa, que tiene como destino las principales ciudades del mundo. Comercializamos directamente con nuestros socios del exterior, que son de primer nivel, trabajando y desarrollando mercados en forma conjunta. La última vez que tomé contacto con estos, yo trabajé con ellos prácticamente en 2013, 2014, hace un tiempo. Tengo entendido que tuvieron nuevamente un pique de bonanza, luego se estancaron, no sé cómo va la cosa, pero ellos llegaban a 17 países, o sea, metían uva, más que todos los chinos, ¿no? Pues su mercado era el mercado asiático y también el mercado americano, ¿no? Pero más era el mercado asiático. A los chinos les gusta mucho la uva, ¿no? Y no tienen un terreno como para sembrar uva. O sea, no es cuestión de que se pueda o no se pueda sembrar. Todo el mundo puede sembrar, pero la calidad del terreno no se presta para determinados productos, ¿no? En el caso de nosotros, el terreno de la uva es impecable, ¿no? Y el chileno también, ¿no? Pero el peruano inclusive es más. O sea, nosotros siempre tenemos lo mejor, el problema está que no lo aprovechamos, ¿no? Los chilenos sí lo aprovechan mejor. En mucho tiempo, los chilenos venían y se compraban toda la cosecha de arándanos. Acá, ahora ya se aprendió, ¿no? Ya hay packing de arándanos, y ya el arándano se exporta, ¿no? Que es el futuro. Un pequeño comentario, no sé si han escuchado las últimas declaraciones del pastrulo, ¿no? Drogadicto, demente, tratado mala, ¿no? Pastelero, marihuanero, etcétera, etcétera, y todas las putas y adres que pueden darle su adjetivo, que dice que está en contra de la agroexportación. No sé si lo han escuchado. Es impresionante lo que ha dicho co-socio de señor Sánchez, ¿no? O sea, en contra de la agroexportación. Es decir, que es el, no sé, no tiene nombres, ¿no? Y dice, escuché la entrevista que le hizo María Palacios, que es caviar, ¿no? Me dijo que, ¿acaso el cholo come arándanos? O sea, tiene que ser que la persona que coma no coma.
Para su información, el arándano es una de las frutas más antioxidantes que existe en el mundo. ¿Y saben quién lo necesita como antioxidantes? Los de color blanco. ¿No? Una tía de 60 años ya se arruga. Y acá una doña de 70 años todavía no se arruga, porque el color para él le ayuda, ¿correcto? Entonces, ¿dónde está el mercado? Este mes. Ah, y después le digo, ¿y usted qué opina de los espárragos? A mí no me gusta el espárrago. Es feo el espárrago. Es cierto, a mí tampoco no me gusta, pero a otros les gusta y es el mercado y me da plata. Entonces, ¿qué es lo que te tiene que decir? Que haya mejores condiciones de pago para ese agricultor nacional. Pero que exporte. Pero no, como va para el gringo, no, al imperialista no le doy nada. Es imbécil, ¿no? Se quita la mentalidad, si no estamos jodidos. Llegando en la actualidad a 17 países en 3 continentes. De igual forma, nuestra tecnología permite que... La vez pasada le dije, estamos de noche, estamos sacando la clase, está como un poco de calma. Eso que está ahí parece unos bidones de extintores contra incendios, más o menos es la impresión que da. Bien, esos son los tanques que contienen dióxido de azufre, que es un veneno, ¿no? Entonces, cada producto, eso tiene que estudiarlo de acuerdo a su producto. Pero en el caso de la uva, cuando llegan los recipientes, ¿no? Los canastos, llegan de las jabas, ¿no? Llegan de campo, una jaba blanca, llega de campo, así, ¿no? Tal como ha salido de la planta. Todo eso entra a unos cuartos. Son como son cámaras de gases. Pone ahí, se cierran totalmente y se le inyecta esto. ¿Ya? Durante 15 minutos, por supuesto, no tiene que haber nadie ahí, se moriría. Entonces, la uva es un producto delicado. ¿No? O sea, por ejemplo, una hectárea le puede dar 40 toneladas de uva y no da el primer año, da el cuarto año. O sea, el primer año no da nada. El segundo tampoco, el tercero ya comienza a dar una pepilla, una uvilla, lo que sigue para vino de baja calidad, ¿no? Y al cuarto año recién comienza el agua, y de ahí ya recién comienza a salir permanentemente, ¿no? Hasta una determinada cantidad de tiempo, dependiendo del tipo, ¿no? Entonces, es bien delicado. Le entra el pulgón en la canción. Entonces hay que estar viendo los herbicidas, ¿no? Entonces, para eso se le echan. Por eso que ustedes nunca, jamás vayan ustedes a agarrar, están comprando uva y voy a probar. Hay que lavarla bien. Claro, definitivamente tiene desinfecciones, tiene todo, pero se juega un riesgo bien grande. En general, en los mercados que lo pelan la uva, y así. Bueno, tiene la molestia de pelar un racimo de 30, 40 horas. No, o sea, para probar, ¿sabes? ¿No? Puede ser. Está mal, otro que agarra su acá y te lleva para afuera y ya se lo metieron a la boca. Pero bueno, con eso se desinfecta. Ahora que existen dos formas. Estoy hablando de un producto, por ejemplo, usted tiene que enfriar su producto. Por ejemplo, el espárrago hay que enfriarlo en el lomo del terreno. Apenas sale hay que meterlo a un hidrocooler. Es otro tipo. El mango tiene otro tipo, el limón tiene otro tipo. Tienes que estudiar la tipología del producto. Por ejemplo, existe una alternativa que es, me acuerdo que conversaba con el ingeniero. Recuerdo que en ese entonces se discutía si se trabajaba este sistema o si se trabajaba en cada caja. La caja más o menos es de 8,6 kilos. Se le ponía una bolsita, así como se pone para los artefactos electrodomésticos. No se pone con una especie de té filtrante, ¿no se han visto? O sea, ¿no han visto ustedes que cuando viene un televisor o algo, viene con una especie de té filtrante así literal, té filtrante? Ese es silica gel. Ese es silica gel. Ese es un deshidratante.
Eso se pone a los artefactos electrométricos que vienen, sobre todo por el mar, con la humedad se puede dañar el equilibrio integrado. Entonces, ¿qué pasa cuando usted le ponen esa cosita? Entonces, toda la humedad ¡pum!, se va a ir. Entonces, se va a ir. Es higroscópico, ¿no? Entonces, ya evita que la humedad del ambiente, en el container, ¿no? En toda su situación, se vaya al producto. Ya. Entonces, había de esos, pero esos eran desinfectantes. Se le echaba esa situación y era un desinfectante como un alcanfor, entre comillas, como había antes, ¿no? Y es el que comenzaba a desinfectar, ¿correcto? O sea, estaban haciendo la propuesta, si les convenía trabajar con este sistema, o todo es costo. El costo decide si es que más barato, más conveniente, mejor calidad. No sé, la verdad, de que he perdido el paso, no sé si haya vuelto ahí, pero existen las dos formas, ¿no? Pues ya saben que eso que están viendo, que han visto, es el dióxido de azufre que sirve para la desinfección, ¿correcto? Ya, bueno, prácticamente estaba ahí, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo un poco con lo del decidir cómo va a ser su sala de procesos. Entonces, no son muchos tampoco acá, se ha repartido alrededor de cuántos trabajos, creo que 10, 12 trabajos, ¿no? 10 por 2, 4, 40 más o menos, ¿no? Más o menos son 10 trabajos, de los cuales de aire acondicionado creo que son 4 más o menos, 3 o 4, ¿no? Para un cine, para un mall, ¿no? Una sala de estudio, creo, no sé. Y luego páginas, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que hacer ya tendrían que haber hecho, ¿no? Es su estudio de qué otro tipo de proyectos se han presentado y a ver cuál es la secuencia. Pero sobre todo, cuáles son los antecedentes previos del almacenamiento o de refrigeración de su producto. Cada producto tiene su estilo, cada producto tiene sus particularidades, ¿no? Claro, la metodología, las cargas térmicas, todo es lo mismo, pero en sí, todo lo que es el estudio de las cargas, todo es exactamente igual, pero la metodología para la conservación y todo lo demás es totalmente diferente. Hay productos que no pueden ser congelados, al contrario, le bajarían su calidad. Hay otros que sí, hay otros que por necesidad son para largo tiempo, otros por necesidad son para corto tiempo. La idea sería que todos sean para corto tiempo. Nadie quiere que su producto esté mucho tiempo en el patio, porque paga más. Lo que quiere que esté lo mínimo, botarlo al barco, que los chinos te paguen, ¿no? Eso sería lo ideal. En promedio, más o menos, se demora 4 días llegar entre el transporte terrestre, que es intermitente, ¿no? Que es el que lleva hasta el Callao. Pues le dije que buques para China no hay. Entonces, pasa. Entonces, es un poco la idea, ¿no? Bien, ¿no tienen alguna pregunta del tipo de lo que ustedes están averiguando hasta ahora? ¿No lanzan el equipo de electrógeno? Y en mi casa tampoco tengo luces en la mañana. Tienen ustedes que ver qué tipo, ¿no? Como han visto ustedes diferentes, de acuerdo al producto que tienen, en el mundo que usan, ¿no? No van a usar estas cajas grandes, ¿no? Tiene que ser manipulada de repente por una persona. Inclusive casi siempre trabajan operarios. En sus etapas, día tras día, se evalúan todos los procedimientos para lograr la calidad total. Este es el exclusivo proceso de producción de El Pedregal. Habilitación del terreno. Pedregal de Ica. Armado de estructuras. Trasplante de información, que consiste en conducir los primeros brotes de mayor vigor por los postes o centrales hasta llegar al alambrado. La formación. Ahí trabajan los agrícolas, ¿no? Los agrícolas, los agrónomos. Hay diferencia entre un agrícola y un agrónomo. Y aunque se realice deberá tener ventajas en atributos y propiedades para lograr fruta de buena calidad. Manejo del cultivo. Esa uva se llama que Red consta Globe. en 4 etapas. Poda,
Manejo de canopia. Esto es quitar el material vegetativo que afecta al fruto, así como dar la orientación correcta a los brotes nuevos y frutos. Todo antes de la floración. Manejo de fruta. Proceso que se realiza con mucho cuidado, ya que se trabaja directamente con la fruta y consiste en darle forma y queso al racimo. Cosecha. Esta etapa se realiza con el más completo cuidado, evitando en todo momento el exceso de manipulación del racimo. Planta de empaque. Aquí se verifican todas las condiciones que debe poseer la uva de mesa para su exportación. Uniformes en naturaleza y de una misma variedad. Visualmente deben estar limpias, libres de residuos, tierra u otras materias extrañas, insectos, plagas o cuarentenarios, cumpliendo además con las tolerancias de residuos químicos autorizados por los diferentes mercados consumidores. Responsabilidad social. Para una empresa de la trascendencia de El Pedregal, no es suficiente con alcanzar su propio éxito comercial, sino Tiene su también propio tiene su colegio, su propia en ese iglesia, sentido, venimos llevando a cabo desde nuestros sistema de salud, tiene todo. Si tú estos pobladores que están acá bien en el entorno, ¿no? inicios una serie Algo de parecido acciones pasa que en buscan Pampanga. mejorar la calidad de vida Trabajadores de todos tienen el nuestros Pedregal. públicos de interés. Con las comunidades vecinas, a quienes brindamos capacitación periódica sobre temas de seguridad y salud, campañas de recreación y celebraciones para los niños de la zona. Abastecimiento de agua a comunidades vecinas como Yaurilla, Guamaquilla y otras. Con nuestro personal, La responsabilidad social es una ley, o sea, llega a todas las instituciones, no solamente a esta, a nosotros, porque a quienes brindamos constante capacitación laboral y familiar, como primeros auxilios, manejo de estrés y otros. Además de beneficios laborales como atención médica, es a 10 millones de kilos de uva y para el año 2010 a 20 millones ustedes de tienen kilos. 40. Desde 1900. Vamos con un ejemplo de cálculo. Vamos con un ejemplo de cálculo. Entonces, la carga térmica. Repasamos lo que es la carga térmica, es un flujo de calor. Es un flujo que depende de diferentes factores. Es un flujo de calor que ingresa a la cámara frigorífica y dice deben ser eliminados. Yo diría, tienen que ser compensados para neutralizarlo. ¿Quién neutraliza eso? El equipo de refrigeración, de tal manera de que mantenga una temperatura baja, ¿no?, de diseño. Bien. Todas las cargas térmicas siempre se van a calcular para periodos de 24 horas. O sea, ¿por qué? Porque ARRAE básicamente los factores nos da para 24 horas. Bien. En la refrigeración industrial, que es la que ustedes manejan, o sea que es la más completa, la carga total de enfriamiento la podemos dividir en 5. La carga por paredes, techo y piso, ya les expliqué más o menos de qué se trata. La carga por radiaciones solares, que es la carga que incrementa la carga por paredes, techo y piso cuando ésta está expuesta al sol. De los 4 lados más el techo, nunca las 5 posiciones van a estar expuestas al sol. O sea, si normalmente en la zona donde vivimos el sol sale por la zona oriental, mucho cuidado, es decir, que salga por el este es, digamos así, el este está allá, el este está allá, tengo sureste, tengo noreste, tengo sureste. Entonces, claro, siempre el sol sale para ese lado, ¿cierto? Y luego se oculta y se va por el otro lado, ¿no?
pero depende, pues si yo tengo esta cámara así y el exactamente está acá, pues bacán, pero si la cámara está orientada así, entonces ya cambia la orientación, ¿no? Pero lo que es cierto, este es el este, este es el oeste, obviamente este es el norte, este es el sur, ¿no? Entonces, esa orientación es muy importante porque esa orientación después nos va a dar la carga por radiación solar, ¿no? Ahora esta carga por radiación solar la podemos eliminar a cero si es que tenemos sobre el techo. La tercera es la carga por cambio de aire, le dije que es la carga que se presenta cuando abrimos la puerta, ¿no? O sea, estamos con la cámara trabajando y abre la puerta para entrar un producto, ¿no? La carga por producto es la carga, evidentemente, que es la que el equipo tiene que quitarle para que el producto baje a la temperatura de almacenamiento. Y las otras cargas le llamamos cargas suplementarias. Pero las cargas suplementarias, no solo por el hecho de ser cargas suplementarias, las podemos sesgar. No, son varias cargas suplementarias. Carga por personas, carga por iluminación, carga por motores, carga por fermentación, carga por maduración, carga por envases. O sea, hay 7 tipos de cargas suplementarias. Entonces tenemos que ver en el diseño cuáles valen y cuáles van y cuáles no van. La carga por pared, techo y piso es una carga evidentemente obvia, porque si yo tengo acá menos 5 grados, ahora tengo 14, porque el equipo ahorita no está haciendo temperatura tan alta, he leído que está entre 17 y 11, entonces 14 y acá menos 5 va a provocar un gradiente, el calor quiere meterse. Entonces, la carga por paredes, meterse por las paredes, por el techo, por el piso. Entonces, las cargas por pared, techo y piso se mitigan con aislamiento térmico. Se mitigan, pero no se anulan. Significa que no hay aislamiento perfecto. Todas las cámaras necesariamente tienen que estar aisladas térmicamente. Entonces, se utilizan materiales aislantes. O sea, todas las cámaras utilizan materiales aislantes. Ahora, el espesor del aislamiento realmente obedece a un análisis económico, técnico y económico. En el diseño de transferencia, ahorita vamos a repasar eso, aunque esa forma es bien complicada. Voy a explicar ahora cómo se lo han hecho transferencia. Pero, de todas maneras, las paredes, el techo, tienen que estar impermeabilizados, tienen que estar evidentemente con sus respectivos aislamientos. En el caso del techo, perdón, en el caso del piso, adicionalmente, tenemos que poner barreras para la humedad. También en el caso de las paredes tenemos que poner aislamientos, impermeabilizantes, aislamientos para que la humedad no penetre. Porque como la humedad, como el agua, tiene el problema de ser una sustancia anómala, cuando la temperatura baja a cero, se expande. Entonces, la pared termina bombeada, ¿no? Entonces, en el interior tiene que haber una mica, literal, una mica, si quieren, de un material plastificado. Claro, ya viene con los pallets, ya viene con las planchas que ustedes compran, ¿no? Pero tiene un impermeabilizante que evita que la humedad cruce. En el momento que la humedad cruza o se retenga, comienza a bajar la temperatura y se dilata el agua, ¿no? Y tienen una pared, ¿no?, pandeada. Arrae les recomienda esta tabla para evitar todo este tipo de problemas. Entonces, simplemente dice, ¿qué temperatura de cámara tienes? Tengo 10 grados Fahrenheit. Entonces, yo te recomiendo 7 pulgadas de corcho. Oiga, pero corcho es un aislamiento que hace que ya más de 30 años no se usa. Eso es primitivo. La referencia solamente es el corcho. Pero para que ustedes pasen al material que necesitan, simplemente hacen una regla de linealidad.
Y dicen el espesor que ustedes usan, esa es su conductividad, como el espesor de corcho, esa es su conductividad que se toma como referencia. Entonces, la conductividad del corcho, que todo lo demás evidentemente es un dato, y ustedes necesitan saber la conductividad que tienen en el material que están usando. Entonces, miren, por ejemplo, normalmente los materiales que se usan en las cámaras, ¿no?, es el poliuretano inyectado. También se usaba el polietileno expandido, más conocido por su chapa de Tecnopor. Hoy día el Tecnopor ha pasado de moda, ¿no? Ahora se usa el poliuretano inyectado, ¿no? Y más o menos, si el poliuretano inyectado tiene una conductividad de 0,018 y el corcho tiene 0,035, es más o menos a la mitad. Entonces funciona muy rápido, ¿no? Si ustedes en la tabla les dice 8 pulgadas, ¿no?, de corcho, significa que el poliuretano sería 4, ¿no? Entonces, el cálculo del espesor es bien fácil, pero de manera de ingeniería, la expresión es bien complicada. Por ahí adelante creo que les explico cómo es, de dónde las tablas o ARRAE ha dicho que ese es lo que le corresponde. En el Perú tenemos bastantes fábricas que producen aislamiento de este tipo. Debemos recordar que el aislamiento térmico proviene del gas natural, proviene del componente etano del gas natural, proviene de la petroquímica de segunda generación del gas natural. ¿Que del gas sale el Tecnopor? Sí, señores, del gas sale el Tecnopor. Del gas también sale las botellas de plástico que usamos. Del gas. Específicamente el etano. El etano, el etileno, el propileno y toda la tecnología de la petroquímica de segunda generación. La petroquímica de primera generación es la petroquímica del metano, que nos lleva a la producción de fertilizantes y de explosivos. Eso vamos a ver en suministros. Entonces, hay bastantes cosas que hay que aprender. Las fábricas que producen en Lima es Perú Plástico, ¿no? Termatecnia, aislantes peruanos, Ailopor, son varias, ¿no? Están en San Juan de Lurigancho, están en Zárate, Poracho, Fondo, y producen, ¿no? O sea, se fabrica acá, ¿no? Estas son las láminas, que son como especie de drywall, que son las que usan los civiles, ¿no? Pero el drywall es simplemente un material que reemplaza una pared, ¿no? Este no, este es muy similar, ¿no? Pero son planchas contraplacadas con nervios, ¿no?, por cuestión de resistencia de materiales, y que te venden en paneles. Por ahí después van a ver unas fotos cuando recibían yo los paneles en la joya. Ahora, en transferencia de calor deben ustedes haber visto esta curva, ¿correcto? El problema es que si la han visto, el problema está cómo hacerlo, ¿no? Normalmente a veces en las tesis ya no se pide que incluyan el análisis de estas curvas, pero sí se pide de repente que le expliquen cómo funciona. El análisis económico, para decir cuál es el espesor que les corresponde, lo hemos sacado de una tabla bien fácil. Lo van a sacar ustedes de su software, por ejemplo, enter y le dice cuánto es el espesor. Pero la programación de ingeniería para poder hacer eso es bien complicada. Por ejemplo, se hace un estudio donde acá tienen costos y acá tienen espesores, digamos, de corcho o de cualquier elemento, ¿correcto? Entonces ustedes acá dicen, voy a tomar un espesor de aislamiento de 1 pulgada. Si ustedes tienen un espesor de 1 pulgada en su sistema, tendrían que ver cuánto es lo que perderían de calor al poner 1 pulgada en su sistema. Ese es un choclón, que tienen que ver sus tuberías, ¿no es cierto?, y sus cámaras, ¿no? Si solamente tienen cámaras, una cámara, coño, ¿cuánto pierdo de calor si pongo 1 pulgada? ¿No? Es un cálculo de transferencia de calor. Ese cálculo de transferencia de calor se traduce en energía, ¿no?, en funcionamiento de pérdida energética del compresor, que es el que recibe la energía en el sistema de refrigeración. ¿Cuántos kilowatt hora están ustedes
disipando y cuánto al año va a costar esa pérdida. Muy bien. Pero para esta pulgada, ustedes han pagado un precio por el aislamiento de la cámara. Han pagado una determinada cantidad, ¿no? Pues la han pagado al costado hoy día, ¿no? Pero ustedes sacan el costo por año. Ustedes no pueden poner esa cantidad acá porque estos costos son por año. Entonces tienen que sacar la anualidad de ese dinero en el tiempo. Saben que el dinero tiene un precio en el tiempo. Lamentablemente no estudian un curso que se llama Ingeniería Económica, que es dinero en el tiempo. ¿Qué cosa es dinero en el tiempo? Yo tengo 100 soles, y estos 100 soles no es lo mismo pues el 8 de mayo del 2026, 2027. No es lo mismo dentro de 10 años, digamos, ¿no? O sea, tiene que trabajar a un interés, a una tasa, ¿cierto? Entonces, para que ustedes hagan este análisis, miren, choclón, ustedes tienen que ver, digamos que si su vida útil del aislamiento son 10 años, se saca la anualidad, o sea, el dinero en el tiempo en 10 años se prorratea y se carga solo la anualidad, o sea, por el año. Entonces, se tiene el costo de energía y se tiene el costo del aislamiento. Se suman los dos y le sale un punto. Costo total. Y hacen lo mismo para 2 pulgadas. Es evidente que el costo ahora de pérdida va a ser menor. Claro, porque están más protegidos, pues. ¿Sí o no? Menos pérdida. Pero van a pagar más por la instalación. Ya tienen 2 pulgadas. Y hacen la misma vaina. Y le botan otro punto. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces ustedes, todos estos puntos que le van saliendo, generan una curva que la pueden hacer en el IS. Plotean sus valores de la tabla paramétrica que generan y le va a salir un punto de inflexión. Ese punto de inflexión le va a botar el costo más bajo. Y ese punto de inflexión le va a corresponder a un espesor económico. Y así se calcularía el espesor económico. Pero, qué gran alivio nos bota esto. Que atrás de estas cosas, ¿no? Array ya no se ha hecho el trabajo. Y el software lo ha impregnado en su sentencia de ejecución. ¿Está claro? Pero miren de dónde sale, como futuros ingenieros, ¿no? El costo económico. Perdón, el espesor económico. Entonces, tengan en cuenta que las cosas son así. Bien. Ahora, cuando nosotros calculamos la carga térmica, estamos comenzando a hacer eso. Yo tengo 3 formas de calcular. Vamos a ver 2 porque la tercera realmente es demasiado teórica y encima da resultados muy teóricos que a veces se alejan de la realidad. Es el método tabular de las RAE y luego software específicos. El método tabular de las RAE implica que ustedes van a calcular la carga térmica utilizando factores de las RAE. Factores. Un montón de factores, como 12 factores. Y el método del software es el balance, que vamos a ver, que no es el único porque existen varios. Existen cargas, ¿no? Existen varios software, pero dentro de los gratuitos, ¿no? Está el balance, que es muy efectivo, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar a manejar el balance, ¿no? Solamente lo vamos a hacer sábado, ¿no? O mañana, porque mañana nos toca todo lo que es todavía dispositivos de control de flujo de este ciclo que está pendiente. Bien. Y ustedes van a trabajar el modelo del software para cargas térmicas de aire acondicionado, que es el HVAC Elite. Entonces eso ya tiene que estar descolgado en su laptop. Para poder encontrar
con el método de las RAE que vamos a seguir ahora, se usa el factor F1 multiplicado por el área exterior, donde TE es la temperatura promedio de las temperaturas máximas de verano. Se trabaja con el promedio de las temperaturas más altas en el verano. Por ejemplo, las temperaturas en un diseño para Lima, ¿no?, se puede tomar 28 o 29 grados. Para Arequipa se puede tomar 25 grados. ¿No? Para Joya, de repente 30, para Sullana, de repente 38. O sea, tienen que ver en el informe del CENAMI cómo son los promedios máximos, sacan el promedio, ese es su diseño. Y TI es la temperatura de diseño, es la temperatura de la cámara. Esa temperatura de la cámara se los va a dar a RAE, de acuerdo a el producto, corto tiempo, largo tiempo, otras tablas. Todo es tablas. O sea, en el examen de la segunda fase, ¿no?, todo es tabla. Y si van a estar solos, ¿sabes? Porque estoy en Lima, el 25 y el 26. Bien, entonces tienen que ir a la tabla 1. Ahora, ese factor F1 se va a dar en BTU por día por pie cuadrado. Fíjense las unidades en las cuales salen. BTU por día es un flujo por pie cuadrado. Todos los factores que salen por día. Bien. Y AE sería el área de la superficie exterior de la cámara. Entonces, simplemente la carga es el factor F1 por el área exterior. El factor F1 lo sacan en esta primera tabla. Y para poder entrar a esta tabla, ustedes dicen, ¿qué espesor de corcho tengo? El que decidimos antes, ¿no? ¿Y cuánto es la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura interior de diseño? Si fue 75,6, 90, así es. 90 lo multiplican por el área exterior, ¿no? Se entiende que tienen la geometría de la cámara y sale su carga por paredes, techo y piso. Mucho cuidado acá. Cuando tienen ustedes una cámara y, por ejemplo, la cámara está orientada así, para no complicar por ahora, este, oeste, norte, sur, y la cámara no tiene sobretecho y tiene ganancia de calor, entonces esta pared va a estar soleada y este techo también. Claro, si tienen 2, 3, 4, 5 pisos, obviamente solo el quinto. O sea, pero esta cámara tendría esta pared soleada y el techo. Cuidado. Norte, sur, no. El sol se va en la tarde para acá. No. Ya el sol acá está matado. Entonces, ustedes tendrían que desdoblar. Cuando yo pongo área exterior, tendría que desdoblar la pared norte, sur y oeste y piso. Y lo trato a esa forma. Y la pregunta es, ¿y qué hago con este techo y esta pared que están soleados? Eso entra a la carga radiante. ¿Entienden? Que ahorita les digo cómo es, que es bien fácil. ¿Está claro? Y la pregunta es, ¿y qué pasa? Piensen en el polideportivo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si las cámaras están dentro del polideportivo? Entonces no hay carga solar. Por eso es que prácticamente cuando se construye una cámara, ¿no?, todas se construyen con sobretecho. Y el techo le va a costar, ¿no? Un techo le puede costar más o menos 1.000.000 de soles por cada 1.500 metros cuadrados. Van a dividir el costo específico. 1.000.000 de soles por cada 1.500 metros cuadrados. Saquen el costo específico, ¿no? Pero se paga. Porque si tú dejas esto pelado, expuesto a la radiación, esta carga siempre te la vas a comer. Y eso suma energía, forever.
¿Estamos? Y créanme que casi siempre conviene que tenga sobre techo, ¿no? Por eso que casi todas las construcciones se tienen que pensar en sobre techo. Pero eso es un costo adicional. O sea, todo paqui. No sé si ustedes vieron la fotito que le dije de la fábrica de tubos. ¿Lo vieron, no? O sea, la fábrica de tubos, ahí hicieron los tubos. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Ahí me dijeron, haga el proyecto y eso lo vamos a mejorar el techo. Creo que se ha quedado una primera parte. Creo. Solo cubre el techo y tiene ya todo el campamento. Porque esa fábrica de tubos en tamaño es casi como una cancha de fútbol. Muy grande, un poquito angosta, pero larga. ¿No? Es enorme. ¿No? Entonces imagínense ahí se han ahorrado, pues, se ahorraría un huevo de plata. Porque el costo del techo es bastante. ¿No? Ahora, mucho cuidado. El costo del techo, estoy hablando de la parte refrigerada. En muchos casos se cobertiza también la sala de proceso. Vamos a hablar de la sala de proceso que también puede estar refrigerada y que tiene una temperatura de 15 grados, que es una temperatura de diseño de fija. Entonces, se acabó, así se calcula la carga por pared, techo y piso. Ahora, cuando la cosa es solar, tiene una carga, pues, lo que les he explicado. Entonces, la fórmula es la misma. Sino que el factor ahora se le llama F1'. Y el área sería el área, para el ejemplo que le he puesto, sería la este y el techo. Por el ejemplo anterior, ¿ven? Entonces, ¿y cómo hago eso? Bueno, primero tengo que ver la orientación, cómo está, ¿no? Si está firme o está girada. Por eso cuando vean el software le va a preguntar cuál es la orientación que tiene su cámara, ¿no? Si es que tienen carga solar. Entonces, entran y dicen, ¿qué color es tu pared? Porque tiene que ver con la radiación. ¿Qué color tiene tu pared? ¿Es para el techo? ¿Es para la pared este-oeste? ¿O es para la pared norte-sur? ¿Para qué pared quieres? Quiero para el techo. ¿De qué color es? Color rojo, ladrillo. 20 Fahrenheit. Estos 20 Fahrenheit se adicionan al delta de T. Y ya no le sale el factor F1, sino el factor 1'. Y lo mismo ocurre para la pared soleada. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes simplemente dicen, techo 20. Tengo el área del techo. Y esta diferencia, 70, ¿es la diferencia normal? No, es 90. Y ahora toman otro factor. Y se acabó. ¿Se entendió? Entonces, la carga solar está calculada por Array, ¿no? Con un incremento de temperatura. ¿Me entienden? Con un incremento de temperatura que va a afectar la orientación y va a ser afectada por el color tendiente de la pared del techo. ¿No? Obviamente el piso aquí no cuenta, ¿no? Es paredes o techo, ¿no? Si yo tengo una cobertura, no pasa nada. Todo eso se anota. Entonces, esto ya está. La carga por cambios de aire es el que tiene dos factores. Y es medio complicadita. Prestad atención. Esa carga por esa carga por cambios de aire se tiene que trabajar de la siguiente manera. Jamás una cámara, ustedes la van a diseñar teniendo la puerta ahí afuera, hacia el intemperie. No. Por eso que cuando ustedes han visto el proyecto inicial, cuando recién comenzamos, han visto que siempre hay una cámara, acá puede haber otra cámara, pero acá tiene una antesala, con una precámara o antecámara. De tal manera que cuando tú sacas el producto, lo sacas acá. O sea, no hay un golpe de frío tan grande entre la cámara y el medio exterior, sobre todo cuando tienes temperaturas muy altas, ¿no? Entonces hay que usar antecámaras. En el proyecto les dije hay que usar pasillos. Hay que usar pasillos, hay que usar antecámaras, corredores, zona de despacho. O sea, sales tú de tu cámara y entras a este pasillo. Pero este pasillo que está acá
también tiene control de frío. Los pasillos se controlan con una temperatura fija más o menos entre 7 a 9 grados. Entonces no hay paltas, no hay que tener no es recomendable 7 a 8 grados. ¿Correcto? Y acá puedes tener tu túnel a menos 20 o de repente tu cámara a 0, ¿no? Pero tu pasillo está a 7 a 8 grados. Entonces tú sacas acá tu producto, vas al pasillo, está refrigerado, y al final del pasillo hay una puerta de salida. Y ahí se cuadra tu camión en retro, ¿no? Y de ahí de la antecámara, de esa antecámara, de ese pasillo, de frente se sube a tu camión. Pero ya no toman contacto con el medio externo, porque si no, gana calor, ¿no? Se malogra el asunto. Y gana un huevo de calor. O sea, una vez que ya comienza la cadena de frío, cámara, a la antecámara, zona de despacho, sube al camión, se cierra el camión, llega al callado, va al container, ¿no? Igualito, con protección. El container está refrigerado, llega donde los chinos, baja, está refrigerado, va a su goma, a su mete los chinos, está refrigerado. Ya deja de refrigeración cuando la compra el producto, ¿no? Y lo pone en su refrigeradora o ya ve. ¿Correcto? Acuérdense que son 28 días la travesía para allá, ¿no? Ahora creo que con Shanghái, pues si te sale por Shanghái, perdón, por Chancay, pues, va a ser menor, ¿no? De repente 21, ¿no? Pero igual es una cantidad. Preguntas. Preguntas. Mientras que viene. ¿Ninguna pregunta? De lo que tienen que estar viendo. ¿Ninguna pregunta? Lo primero que tienen que hacer es su acopio, ¿no? Luego ver cuántas cámaras, cómo es su producto, cuánto tiempo, ¿no? Tienen que ver eso. Por lo general, siempre traten de que haya 2 turnos, en lo posible, ¿no? Y si no, 1, ¿no? ¿El manual donde están las tablas es gratuito o...? ¿Perdón? ¿El manual donde están las tablas o la guía? ¿Cómo encuentro las tablas en esta? El manual se las doy yo. Ahora, todas estas cosas ustedes encuentran en Array. Y Array tiene varios libros. Tiene Databook, que es la teoría. Tiene Data Equipment, que es equipamiento. Y tiene Data Application, que son las aplicaciones, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar en internet las versiones de Array pasadas. Obviamente, si son socios de Array, hay un chico que está viendo el capítulo de Array aquí en Arequipa, ¿no? Yo no sé, por ahí tiene interés, ¿no? Pues este capítulo se hable con 20 alumnos, en Lima, capítulo de alumnos, o sea, el capítulo estudiantil de la RAE, así como hay el ASME, igualito. O sea, así como hay todo lo que es ASME, hay en la RAE, ¿no? Tienen derecho a las actualizaciones de todas las cosas, ¿no? Entonces ahí ya les viene, ¿no? un código donde les viene lo último, ¿no? Yo soy socio de RAE, entonces, y me viene lo último. O sea, yo les he pasado, les paso las tablas, ¿no? Pero ustedes pueden, pues tampoco no hay una gran diferencia. Ya lo último, el otro me va a variar el diseño a la mitad, ¿no? Pero pueden encontrar ustedes gratis en internet, de repente tienen la del 2019, ¿no? O la del 2020, ¿no? O no van a encontrar nunca la del 2025, ¿no? Eso lo sueltan ya para los socios. Pero repito, mayormente son para las personas que trabajan en el campo de la refrigeración. Te dan los últimos filtros, los últimos adelantos, sobre todo de materiales, filtros, que a veces, muchas veces, todavía esos productos no llegan al país, tienes que importarlos. De hecho, importarlos, y de hecho no los conozco, ¿no? En las tiendas donde venden las estaciones de refrigeración. Que te repito, no son muchas, ¿eh? O sea, el que se dedica a la refrigeración sabe que tiene que vivir en Angamos Oeste, donde está Frío Mercantil. Es
venta de equipo de refrigeración, ¿no? O sea, no te venden artículos de refrigeración en cualquier parte, en un mall o en una tienda, ¿no? Es frío mercantil, el otro es Colimport, ¿no? Aquí en Arequipa tienen una tienda en la calle Pizarro, en la cuadra 2, entre Santo Domingo y la otra calle que está abajo, no sé cómo se llama, la que sale al Parque Doménico, ¿no? Entonces, ahí tienen una tienda que es sucursal de Lima. Pero les aconsejo que cuando trabajen en refrigeración todo lo pidan de Lima, porque acá son intermediarios, ¿no? Se les cobran más caro. Una prisa compran una válvula, compran, pero si están trabajando un proyecto, a Lima, a frío mercantil. ¿No? O sea, ahí el ingeniero, el gerente que ha sido el profesor, ¿no? Está activo, sigue trabajando, es el ingeniero Ernesto Sanguinetti, él es el gerente técnico, el capo ahí, el que revisa los proyectos. Frío mercantil es una universidad del frío, o sea, ahí quieres hacer tú un packing, inclusive tú vas ahí y te dicen, ya yo te hago el anteproyecto y obviamente me compras a mí el equipo, ¿no? Entonces ellos son importadores de diferentes marcas, ¿no? De compresores, evaporadores. Y aquí en Arequipa tienen, cuando ustedes quieran algo de refrigeración como empresa, estoy hablando ya no de teoría, sino de práctica, lo tienen en la ERP, que está en la Avenida Venezuela, ya para llegar a la Avenida Mariscal Castilla, antes del Banco de Crédito, subiendo hacia la Avenida Mariscal Castilla hacia la izquierda, o sea, en el sentido de bajada de los cabos. Ahí está la Escuela de Refrigeración del Perú, que recién, miren, Arequipa, recién, SRP tiene, creo que después de la pandemia recién ha salido, ¿no? Recién tiene una sede donde capacitan a técnicos, venden equipos también, ¿no? Pero es chiquito, Arequipa es un villorrio, un pueblo, todo lo que es refrigeración, ¿no? Lima sí es un monstruito, ¿no? Y todas las cosas evidentemente vienen. Quiero una consulta. Sí. ¿Y el área, nosotros la definimos con el flujo o porque usted dijo que logística nos da el área? Primero, el área de la sala de procesos. No, o sea, el área general donde va a ir el camión, todo, o sea, nosotros. Ya. Tú tienes que ir de dentro hacia afuera. Primero, lo que tienes que hacer es dimensionar tus túneles. Los túneles, ahora vamos a ver en el ejemplo de cálculo. Por supuesto no lo vamos a acabar hoy día, porque estoy explicando también las cargas, la teoría y la práctica juntos. Primero tienes que dimensionar los túneles. Los túneles te van a hacer dimensionar las cámaras con la cantidad de días. Automáticamente ya tienes los pasadizos, que es el despacho. Ya. Luego, una vez que tienes la zona de frío, luego te vas a qué área, aquí adelante necesitas para preparar el producto, que es la zona adyacente, lo que tú has visto, ¿no? Donde están las operarias. Una vez que tienes la sala de procesos y la sala de frío, ¿no? Que es el grueso, ya tienes que comenzar a ver las áreas conexas, el espacio para envases, hacer una estimación, la logística, ¿correcto? Ya. Luego, siempre se trata de que esta planta dejes este espacio libre, o una planta espejo, a futuro. Si hay espacio, o en el requerimiento, o si te pide el propietario, ¿no? Claro, ustedes pueden tener lo que quieran, ¿no? Dejan acá una planta espejo, ¿correcto? Una vez que tienes eso que está ahí, envases, tienes que ver cómo caminarían tus camiones para dejar el producto por acá, digamos, y cómo vas a recoger por acá para llevarlo. Entonces tienes que ver tu movimiento, tu salida, ¿correcto? Luego tienes que ver una zona administrativa, ¿correcto? Y conversas con un arquitecto, ¿no? Una cosa. Luego tienes que ver dónde está tu sala de máquinas, que tiene que estar cerca a las cámaras, sobre todo los túneles, por cuestiones de tutería. Ciertas maestranzas, ciertas cosas, si hay necesidad de la subestación, tiene que estar para la calle, ¿no? Son espacios menores. Una vez que tienes ya tu packing,
packing, tu sala de procesos, tu área de transporte, tu prueba educativa, entonces ya todo esto es tu área. ¿No? 1 hectárea, 3/4 hectárea. ¿Cómo no va a ser una cosa tan grande? ¿No? O sea, normalmente 1 hectárea podría ser una buena base. 3/4 hectáreas, unos 7.500 metros cuadrados. ¿No? ¿De qué va a depender de que tú te dispares en la cantidad de días? Y eso lo expliqué. Solo con esos 2 datos ustedes nacen con todo. Digo, 60 toneladas por día. Ese procesamiento. Eso tiene que ver con los túneles. ¿Correcto? Perfecto. Son 60 toneladas por día. Pues si tú dices que tu packing tiene almacenamiento para 5, entonces tú necesitas un almacenamiento de 300 toneladas. Pues si tú dices un almacenamiento de 10 días, 60 por 10, tienes que tener 60 toneladas de cámara. ¿Estamos? Cada pallet más o menos te cobra un precio de 1,20 metros de área. Más o menos, estoy botando algunos datos que tú vas a ver el ejemplo. Entonces ahí te comienza a salir una tremenda área y un tremendo costo. ¿Me entienden? Entonces yo lo que les sugiero es que trabajen a un promedio, ¿no? Están haciendo una figura de cálculo, pero en la práctica se trabaja así. En la práctica se trabaja así. En la práctica tú decides cuántos túneles porque el vendedor, el que te contrata, solo te da el acopio y los días. Nada más. Nada más. Él te dice, ingeniero, yo quiero que el packing tenga 60 toneladas por día. ¿No? Yo tengo, mis proveedores acá van a venir con uva 60 toneladas por día, en época de cosecha. Ya, y quiero que usted tenga las cámaras para soportar 5 días de abastecimiento continuo. O sea, si ninguna uva sale en los 5 días, tienes que ponerte como en las playas nacionales, full. Ya no entra ni una uva. Ya tiene que salir para que pueda entrar otra. ¿Entiendes? Entonces, si tú pones un acopio, pones un tiempo de almacenamiento para 20 días, son 1.200 toneladas. Saca tu cuenta que cada tonelada es un pallet. Pues esa es la ventaja de tener ese múltiplo, ¿no? Entonces, un pallet, como lo has visto en las carretillas, lo has visto, ¿no es cierto? Más o menos tiene 1,20 metros por 1,20 metros. Ahí comienzas a sacar tu área. Ahí tienes un estimado de cuánto es lo que te va a ocupar. ¿Correcto? Y así se trabaja. Así se diseña cualquier patio. ¿Correcto? Y ganan su plata con eso. ¿Correcto? Y hay que hacer sus planos, hay que hacer sus cálculos, hay que comprar sus equipos, hay que conectar sus tuberías, hay que ver sus accesorios, hay que ver su programación, su sistema centralizado, hay que decidir cuántos compresores usan, ¿no? Esta es una programación de control. ¿Listo? ¿Preguntas? Oye, escucha que se está complicando. Celos. Celos. Esa vaina sigue por Otra vez. no te vas a chupar. Ya, preguntas. Frente a la luz, por favor. Ya, ninguna pregunta, ya se está viendo bastantes cosas. Ya están viendo ustedes el adelanto de lo que tienen que presentar para la segunda fase en la nota de práctica. Nota de práctica, ahí los que más o menos van a estar un poco contemplativos van a ser los de aire acondicionado. Eso no va a tener mucho avance. De repente solo su estado del arte. Pero nosotros ya quiero ver, ¿no? Cómo están distribuyendo, cuántas cámaras, cómo es la cosa. Sí. En el caso entiendo de lo que es la cuota, pero ahí he estado investigando y hay productos que es cocido y productos que es cuota cocida y cuota cruda. ¿Se ponen los dos en un mismo? O sea, Mira, tú ya has avanzado en eso, yo desconozco cuota cocida, nunca he trabajado, nunca he diseñado ese tipo.
trabajo para palta, para nada. Ya. Lo que sí te puedo decir es que tú puedes diferenciar diferentes tipos de cámaras para diferentes tipos de servicios. Pero no puedes mezclar nunca cosas. O sea, el peor error que tú puedes hacer, claro, este pota cocida y pota no cocida, ¿no? Puedes averiguar si se puede mezclar o no, me parece que no. Pero una cámara frigorífica no es un refrigerador, ¿no? O sea, la cámara frigorífica quiere poner carne, quiere poner la verdura, como refrigeradora, ¿no? No. Cuando tú trabajas almacenamiento de refrigeración industrial, la cámara es para un solo tipo de producto. ¿Entiendes? Entonces, no sé si tú lo puedes decir que sea una cámara solo para pota cocida, otra cámara para pota, no sé, no cocida. Eso ya tú lo averiguas y tú lo decides. ¿Correcto? Yo lo que quiero ver es cómo has diseñado la cámara, qué compresor le has puesto, qué tubería le has puesto, cómo has hecho tus enlaces. Después, la logística o la particularidad del almacenamiento del producto, ustedes van a saber más que yo. O sea, que cada caso es independiente. Espárragos tiene una realidad, mangos tiene una realidad, limones tiene una realidad. O sea, todos tienen realidades diferentes, todos. ¿Ya? En clase, no, sí, eso es. Ya. Ya estamos por acá. La carga por cambios de aire es, les he dicho, ya saben de qué se trata la carga por cambio de aire, ¿cierto? Esa carga se mitiga, así como el aislante mitiga la carga por producto, la carga por cambio de aire se mitiga con cortinas de aire o con cortinas mecánicas de aire. ¿Cómo es eso? Ahí ven la foto, pero no hay mejor que verlo así. Entonces se coloca estas cortinas hawaianas. Miren, lo están viendo. O sea, estos son unos sunchos de plástico especial, ¿no? Entonces, tú entras y se abre. Una cortina hawaiana, ¿correcto? Ya. Pero cuando las máquinas o cuando las cámaras son, digamos, más sofisticadas, entonces se coloca una cortina de aire mecánica. La cortina de aire mecánica es lo que ustedes están viendo. Acá tienen un siroco, tienen un ventilador, ¿me entienden? Entonces, cuando ese ventilador se coloca aquí en la puerta de la cámara, entonces una persona que abre la puerta viene, ¿no? Y automáticamente su cuerpo activa el sensor y prende el ventilador y le cae un chiflón de aire, ¿correcto? Entonces, aquí, en el momento que él abre la puerta, entonces acá hay una cortina de aire. Entonces, este cambio que hay de calor se mitiga, se baja un montón. Por eso, cuando tú tienes este tipo de cortinas, la carga se puede ir a la mitad. ¿Ya? Te recomiendan también aparte. Te dice, si tienes cortinas, a mitad. Pero al revés, te castiga. No tienes cortina y tu tránsito es pesado, pues significa que entran, salen, entran con botas, sacan, ¿no? Entran, salen, ¿no? Por cuestiones de transitividad en la cámara, dice, duplica la carga. O sea, si está de 50.000 BTU por hora, toma 100.000. Estas recomendaciones te las tienen que seguir. Ahora, en el cálculo enfrentas dos factores, el F2 y el F3. El factor F2 tiene que ver con el tamaño de la cámara y el factor F3 tiene que ver con las condiciones. Repito, el factor F2 tiene que ver con el tamaño de la cámara y con su temperatura. Pregunto, y ahí se trabaja lo que se llaman cambios de aire por hora o por día. Pregunto, ¿dónde habría
mayores cambios de aire en una cámara? Si la cámara es más grande o más chica. Más chica. Si la cámara es más chica, hay mayores cambios. Si tienes una cámara chica, digamos una cámara que solamente es acá, y tú abres la puerta, ¿no? Puede ser que gran parte de este aire grande se sale. Porque como la cámara, tú trabajas acá frío, acá está caliente, este caliente quiere meterse. Y el frío es pesado, si quiere salir. ¿No? Si tú tienes una gran cámara y abres una puerta, muchas veces sale una parte, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el volumen de la cámara, ¿no? ¿Y de qué tiene que depender también? De qué temperatura tienes afuera. Tiene que ver qué humedad relativa tienes afuera. Entonces tienen dos factores. Entonces el factor F2 te sale de esta tabla. Ingeniero, ¿no influye el tamaño de la puerta? No. No influye, pero más influye el tamaño de la cámara. Sí influye, pero en las cartas, en el cálculo, no. Porque al final de cuentas, puerta más grande, puerta más abierta, lo que interesa es cuántas veces el aire de la cámara sale. ¿No? Pero sí, evidentemente, ¿no? Pero la puerta tiene que estar ligado al tipo de transporte que tú pones, ¿no? Si es con pato, tiene que tener una puerta que entre el pato. Entonces tú entras con el volumen en pies cúbicos y te dice cambios por día. Entonces raya tu dice. Si tú tienes mayores de 32 o menores de 32, acá es 32, ¿correcto? Entonces mientras más grande, los cambios son más chicos, ¿no? Y depende, si tienes mayor de 0, menor de 0, porque 32 Fahrenheit son 0 grados centígrados, ¿correcto? Ahora, es el factor F2. El F3 es una joda. El F3 es una joda, tienes que tener cuidado. Tienes que entrar con la temperatura de la cámara. Y tienes que hacer a veces doble interpolación. Entonces tú entras con la temperatura de la cámara, va acá. ¿Ya? Va acá. Digamos tienes 50 grados Fahrenheit, digamos. ¿Ya? Correcto. Y tienes una temperatura exterior de 90. Va acá. Y tienes una humedad relativa de 60. Allá. Entonces, 1.87. De nuevo. Tienes una temperatura de 50, primera entrada. Y tienes una temperatura exterior de 90. Pero además tienes una humedad de 60. ¿Correcto? Entonces vienes y cortas si tienes eso. La pregunta, ¿y qué pasa si tengo 90 y tengo 55? Tengo que interpolar. ¿Y qué pasa si no tengo 90, tengo 92? Mierda, entonces tengo que interpolar de aquí para acá. De aquí para abajo, toda la interpolación. No, bueno, pues no se preocupen, de repente ahí se redondea. ¿Ya? Pueden interpolar o pueden extrapolar con estas tablas, sin ningún problema. Te sale el F3. Multiplicas el F2, el F3 por el volumen de la cámara y te sale la Q3. ¿Correcto? Esas cámaras, ahora también tienes que ver cosas. Esta carga puede ser 0. La carga por pared, techo, piso nunca es 0. La carga solar, 0 si tienes sobre techo. Esta carga es 0 en túneles. En túneles siempre es 0, porque se desprecia el tiempo que entras para cambiar las mantas, que les expliqué más o menos ya algo. ¿Correcto? Porque en un túnel no está la gente. ¿Qué pasa en el túnel? En el túnel entras con tus carritos, tus pales, llenas acá, pale, todo acá. Este es el túnel. Hasta acá llega tu pale. Una fila, otra fila, acá hay un hueco. Full. Cierra la cámara, ¿no? Y le mete frío. No hay nadie, una ráfaga de aire, ¿no? Porque por más que sea un túnel de enfriamiento, fácil te comes 0 grados. Tú no vas a hacer trabajar a esa gente ahí. Un túnel de congelamiento para carnes rojas, menos 18 grados. Menos 18 grados. Nadie. La carga por persona, 0. Carga por iluminación, 0. Pero en un túnel la carga por producto es brutal, porque se come todita la carga para quitar el calor. O sea que mientras que unas son 0, los otros son máximo. ¿No? Ahora, ¿qué pasa en una cámara de conservación?
difícil que sea cero. ¿Por qué? Porque tú estás sacando, ¿no? Sacando pallets para, ¿no? Reponiendo pallets, tienes tu apertura y tu cierre. Pero ya sabes que sales ¿a dónde? Al pasillo. Sales al pasillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tú has calculado tus cargas térmicas, pero las has partido por la mitad. Ya no tienes una carga completa. Pero siempre tienes carga. Y tampoco no te conviene, esto es una cámara de conservación, con 0 grados tu pasillo también está a 0 grados, sino mejor poner cámara que a todo. Los pasillos se trabajan a 8, 7, 8, 9 grados, casi por norma. No por norma, casi por recomendación. Yo todos los diseños que he hecho han sido con esa temperatura. Ni cartón, siempre he visto que todo eso. ¿Está claro? Entonces, esta carga es la más problemática, ¿no? O sea, con respecto a la tablita que hay que hacer la doble interpolación. Ahí está, miren. Con 0,5, cordón. Yo les expliqué, ¿no? Si es de conservación, o sea, 5 grados, 4 grados, ¿no? Entonces, no es tanto la situación, ¿no? Sobre todo en Arequipa. En Arequipa tienes un promedio, ahorita tienes 14 grados, 15 grados, y tu cámara está a 8. Entonces, el golpe en un cambio no es tan fuerte, ¿no? Y es criterio también de lo que da, ¿no? Pero siempre se trabaja con temperaturas máximas de verano, ¿no? Muy bien, entonces, la carga por producto. La carga por producto, evidentemente, es la más grande, ¿no? O cero. ¿Quién me dice cuándo sería cero? A ver si están truchos en lo que estamos avanzando. ¿Cuándo? Cuando pasa por túnel de congelación. O sea, en el túnel de congelación es cero. Claro. Si yo entro al túnel, yo entro caliente. Entro con la temperatura de proceso. Si está proceso, siempre se trabaja con 15 grados. Ahí trabaja gente. Si proceso ustedes quieren refrigerarla, cosa que se refrigera. Cuando ustedes han visto el video de Sacramento, de Pedregal, la sala de procesos está refrigerada, ¿no? Todos a 15 grados, ¿no? Una temperatura normal, ¿correcto? Entonces, tú entras a 15 grados y lo metes a tu túnel. Incluso está caliente, está a 15 grados. Y en el túnel agarra y ahí lo mata. Le bajas a menos 10. Ahí te comes todita la carga. Enorme. Pero una vez que está a menos 10, ¿a dónde va? A las cámaras de conservación de producto congelado. Oiga, pero la cámara de congelación está al costadito. Sales por el pasillo, te vas a la cámara de conservación, ¿correcto? ¿Qué carga por producto es? Cero. ¿Se entendió? Ahí es cero. Ahí es cero. ¿Correcto? Entonces, nunca en refrigeración ustedes van a sacar una proporcionalidad de área. Eso es lo peor que pueden hacer. Ustedes dicen, este túnel tiene 5 kilowatts de compresor. Como tengo una cámara que es 4 veces más grande, usted tiene 20. No. El túnel te puede pedir 70 HP en el compresor. Y una cámara de conservación de producto congelado de este tamaño contra un túnel que es de aquí hasta la puerta, te dice 5 HP. Porque la carga por producto ahí vale 6. ¿Me han entendido? No hay una regla de 3. Depende de la carga. Depende de la carga. ¿Correcto? Y entonces, es evidente que si depende de la carga, va a depender si tengo cámaras de qué. Cámaras de enfriamiento, túnel de congelamiento, túnel dependiendo, ¿no? Ya sabemos que es bien simple la cosa, ¿no? O lo guardo por poco tiempo y no lo congelo, o lo guardo por largo tiempo y lo congelo. Así de simple. Si lo quiero guardar por poco tiempo, entonces el túnel se llama de enfriamiento. Si quiero guardarlo por largo tiempo y no tengo que guardarlo congelado, se llama túnel de congelamiento. La cámara donde guardo el producto congelado, cámara de producto congelado. El otro, cámara de producto frío. Así es.
¿Está claro? Eso que ven ahí, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? Ahí están viendo ustedes un rack de evaporadores, ¿no? Para túnel. Y la fórmula, mucho cuidado, esta fórmula no trabaja con array, con factor de la array. Trabaja con factor de la array, sí, pero no trabaja con el sistema F1, F2, F3. No, usted tiene que tener mucho cuidado. Por eso que, ¿cuál es la fórmula? La que conozco, pues, masa, calor específico, delta T. Masa, calor específico, delta T. Ya, pero acá hay una vaina, ¿no? Hay que explicar eso. Ya. El 24 es porque tengo que uniformizar las cargas por un día. Todo es por un día. Esto es calor, entre el tiempo es flujo. Este es el tiempo que te va a decir en cuánto tiempo tú vas a procesar tu producto en el túnel. Array te lo dice en las siguientes. ¿Correcto? Y este F se le llama el factor de ritmo de enfriamiento, que tiene que ver la linealidad o no del retiro de calor del producto. A ver, les explico de la siguiente forma. Vamos primero acá con unas tablas. Tiempo de enfriamiento y factores de ritmo de enfriamiento. Uva, 20 horas. Piña, bastante corto. Casi la mayor parte de 24 horas. Carne roja, cerdo, 18 horas. Jamón, mocho, etc. ¿Correcto? Son los tiempos que te recomienda la American Society of Heating, Refrigerating and Air Condition Engineer, que es la sociedad americana de ingenieros en calefacción, refrigeración y aire acondicionado, ARAI, ¿correcto? Que es la Biblia, es el AWS de los soldadores, el ASME de Jorge, de Augusto, de Germán, ¿correcto? ¿No? Para nosotros es la RAI, ¿correcto? Ahora, cuando tú tienes uno, significa que Array ha determinado que existe un enfriamiento que es una linealidad en el tiempo, en un régimen permanente. Vamos a verlo con un gráfico. Este es el famoso TD que ahorita les hablo, que es toda una vaina. Quiero ver un ratito esto. Después retrocedemos la otra. Tú acá tienes un gráfico TT. Sabemos que todo gráfico TT es un gráfico no permanente, no transiente, ¿sabes? Con respecto al tiempo. Entonces, tú entras acá con una temperatura de ingreso, I mayúscula, I de ingreso, y terminas con una temperatura TI minúscula y temperatura en el interior, las dos I's. Entonces, para que tú vayas de la temperatura que has entrado hasta la temperatura que tiene que quedar, pasa un tiempo. Es el tiempo que ven en las tablas, ¿correcto? Si esto fuese así, entonces el F de la fórmula es 1. Si no es así, entonces el F cambia. O sea, me refiero a este F. De la fórmula anterior, porque después tengo que explicarles esto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la carga térmica que tú haces con la fórmula es una carga promedio. Porque la carga no es constante, permito. Cuando el producto entra, ahora este es carga versus tiempo. Cuando tú entras, acá, en el tiempo cero, la carga que tienes que quitar es brutal. Porque todavía está caliente. Pero conforme pasa el tiempo, ¿qué pasa? La carga va bajando. Y cuando llegó el tiempo, pues ya el producto está a la temperatura de la cámara. ¿No es cierto? ¿Me han entendido? Entonces, este flujo de carga, o sea, este carga entre tiempo, por tiempo, el área que sale calor, ¿no? O sea, sale energía. Entonces, esta área tiene equivalente en un rectángulo. La base por la altura de este rectángulo es igual al área de esto, ¿correcto? Entonces, ¿qué trabajas en las fórmulas? Cargas promedio. ¿Entiendes? Y por eso es que trabajas tú un factor de linealidad que sería dado por el factor de enfriamiento. ¿Correcto? Entonces, volvamos.
que no llegas a la congelación. Porque esto se expresa así, pues. Lógico, ¿no? Tú llegas acá, acá está su temperatura de congelación. Esta temperatura. ¿Correcto? Entonces, si tú comienzas acá y terminas acá, todavía no ha llegado a la congelación. Entonces, el calor es un calor sensible, masa, calor específico, A. Calor específico antes de la congelación. D. Después de la congelación. Son diferentes. Entonces, si tú no vas a llegar a la temperatura de congelación, tú te vas a quedar acá. ¿Y qué pasa si vas a congelarlo y vas a subcongelarlo? Joder, te vienes hasta acá, acá cambia de fase y acá vas al subcongelamiento. ¿Está claro? Entonces, cuando tú haces eso, la fórmula tiene tres componentes. Miren, tiene tres. Antes, el congelamiento y el subcongelamiento. O sea, tienes esto. Esto. ¿Correcto? Comienzas a enfriar, llegó al punto de congelamiento. Pasa el tiempo, se congeló. ¿Vamos? Sigue pasando el tiempo y lo subcongelas. Por ejemplo, en el caso del pollo, acá entra a 15 grados. Aquí este es menos 1. Y aquí este es menos 15. Menos 18. ¿Correcto? Entonces, 15, cuando viene menos 1, se comienza a congelar el pollo. Entonces, cuando comienza a congelarse, la temperatura no se mueve. Y pasa un tiempo. Y este se come todo el calor de congelamiento. Mejor dicho, quita calor de congelamiento. Este es sensible. Este es sensible. Este es latente. Por eso que en la fórmula, ¿no? En la fórmula, tú tienes tres elementos. ¿No? Tienes los tres elementos. Este es el sensible antes, durante y después. O sea, tienes dos calores específicos, antes y después, no tienes que ver de etapas. ¿Correcto? Ahora vamos a tablear. Vamos a tablear. ¿Qué tenemos? Vamos a tablear. ¿Qué tenemos? Pues es full tablas, ¿sabes? Hay que saber manejar la tabla. ¿Okay? Y en el software también hay que pilotear con más o menos saber escoger las cosas, ¿no? Es más fácil, ¿no? Vas escogiendo, ¿no? Ya vimos esta. ¿Sí? Esta todavía no la vamos a usar acá. Creo que le he puesto un sitio inapropiado, pero ya voy a explicar. Alguna vez creo que les dije en el laboratorio. Este es el famoso TD de diseño del evaporador. Alguna vez le he dicho, me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando en los problemas le decían diferencia terminal de temperaturas en el evaporador tomen 5 grados? Y le decía que si la temperatura de la cámara era menos 10 y la temperatura, el TD era 5, tomen la evaporación en menos 15. ¿Se acuerdan? Ya, miren, ya para acabar, me falta creo que 10 minutos. Escuchen. ¿Se acuerdan eso que les dije? El TD diseño. El TD diseño. ¿Ya? O sea, decía, la cámara, menos 10.
Pues la evaporación no la va a tomar en menos 10, tiene que tomar 5 menos para que el calor vaya hacia el evaporador, ¿se acuerdan? Y le decían diferencia terminal de temperaturas en el evaporador. Eso es el famoso TD de diseño del evaporador. Y como ustedes han podido ver, no es un valor recomendado, es un valor tabulado. Es un valor que yo tengo que sacarlo de esa tabla. Y han visto que han entrado acá a la izquierda con una humedad relativa. Estaba en el lado izquierdo. Vamos a valorar una cantidad de equipos. Escuchen. Igual tengo que seguir avanzando hasta lo más que se pueda. Entonces, tú entras y dices, yo tengo mi producto que me recomiendan que la humedad sea 85%. Hay una recomendación de producto, ¿no? Que van a verla después, que te dice, tienes que guardar 85 grados. Si no quieres que se te malogre o se te arrugue, guarda 85. Entonces, tú entras en tu tablita y dices 85, ¿no? Entre 80 y 90, 85. Convección forzada, claro, con ventiladores. Y te dice TD 12 Fahrenheit. Señores, ese TD, por favor, lo respetan. ¿Me entienden? Porque se van a ver tentados de trabajar con otro valor. ¿Y qué pasa? Si tú compras un equipo evaporador, viene el dueño, el propietario, el de la marca, te dice, señor, esto da 50.000 BTU por hora, pero con el diseño que yo tengo acá es para un TD de 10. ¿Correcto? O sea, te advierte. Así vamos a encontrar en Gartner cuando entremos. Entonces, 10 grados, perfecto, yo voy a trabajar con 12, veo mi proporcionalidad, estoy al día, estial, todo. Y el equipo te da 50.000 BTU por hora, que es lo que te da el proveedor, ¿correcto? Muy bien. Si tú haces trabajar el equipo, no con 10, puedes trabajar con 20, ¿ya? Con 20, ¿listo? El equipo te va a dar 100.000. Te va a dar el doble. Dirán, chuta, pero ¿para qué compro de 50? Puedo comprar de 25, lo hago trabajar a 20 y me da 50. Y gasto menos. Nunca hagan eso. Porque en el momento que tú no respetas el TD de diseño del que te está vendiendo el evaporador, ya no vas a cumplir con la humedad relativa. Al aumentar el TD, la humedad se te cae al suelo y la humedad de la cámara de repente puede estar bajando al 50%, cuando debería conservarse 85%. Conclusión, el producto en la cámara se va a comenzar a arrugar. Sobre todo en vegetales. Si vienes de un hidrocooler, mierda, la espinaca se te pone con un billete arrugado. ¿Malograda está la espinaca? No, pero impresentable, que nadie te la va a comer, ¿no? Y en general cualquier producto, lo que ustedes quieran, como páprica, papa, lo que ustedes quieran, se va a perder usted, se va a secar y vas a malograr el producto, ¿no? Y hay mucha gente que yo he visto, dice, sí, pero ponle un poco más, si te va a dar más. Sí, te da. Es más, te puede hasta duplicar. Porque el diseño termodinámico, térmico de transferencia de calor del que ha diseñado el evaporador, te ha dicho, te doy 50.000 metros por hora siempre y cuando trabajes con una diferencia terminal de 10 grados. Si tú le das 20, la fórmula te dice que aumentas la temperatura al doble, aumentas el salto de calor al doble también. Eso es cierto, pues la fórmula te dice, sí, pero lo que no estamos tomando en cuenta ahí, o no estamos tomando en cuenta es que la humedad se cae. Por eso que esa tabla del TD entras con humedad y con tipo de convección, que es forzada. Casi todos son forzadas porque trabajan con ventilador. ¿Correcto? Ahí nos quedamos.